Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Les habla el doctor Ander Moctezuma y me gustaría empezar con este episodio dando buenas noticias, aunque desafortunadamente se vienen otras malas, ¿no? Realmente estamos llenos de noticias siempre que trata de noticias o de programas o las actualizaciones desafortunadamente son de malas noticias. Pero dándole seguimiento a lo que estábamos hablando hace dos podcasts pasados, dándole seguimiento a la cuestión de los pasantes de servicio social, resulta que hay una buena noticia. De todo lo malo, de todo lo sucedido, de todo lo irreversible que ha pasado y que por supuesto la vida de los médicos que han sido asesinados no solo en estos tiempos, sino en tiempos ya que ha transcurrido bastantes meses, bastantes años, pues bueno, al menos yo, repito, he visto una buena noticia y que creo que apenas está sucediendo algo que podemos enmarcar como considerable. Por supuesto, hablando positivamente. Y la cuestión es que todas estas manifestaciones, esta presión social que ha habido por parte del gremio ha dado resultado, al menos en el estado de Chihuahua. En el estado de Chihuahua ha habido resultado, específicamente en Ciudad Juárez, eh, donde bueno, ha habido una gran cantidad de personas, y no solamente médicos, sino también del gremio de la salud, pero de disciplinas distintas, como por ejemplo nutrición, odontología, donde a ellos también les ha tocado. La verdad es que el tema de otras disciplinas que pertenecen al gremio, mmm, pues realmente no estoy tan familiarizado. Sin embargo, por algo se están haciendo este tipo de manifestaciones con estas disciplinas. Y realmente da mucho gusto saber esto porque si no pasa con ellos, que lo más seguro es que sí pase, pero si no pasa esto habla de una unidad muy importante, porque puede ser que ahorita somos los médicos los que sufren, o bueno, los pasantes de medicina son los que sufren esto, y hablo muy específicamente del servicio social, pero, pero bueno, pasa por supuesto en el ámbito de seguridad pública general, que desafortunadamente hay muertes, asesinatos, al gremio médico, al gremio de la salud, y en general, pues, obviamente, en todos los sentidos. Eh, Resulta ser que en la nota que, que estoy viendo, que es del Heraldo, el título dice: garantizan que pasantes de medicina podrán rechazar plazas sin consecuencias. Como decía, todas estas manifestaciones, esta presión social, ha dado resultados. Al menos en este estado donde se ha demostrado y que han estado en puntos rojos en temas de seguridad, sobre todo para pasantes de medicina, pues ya realmente no va a haber consecuencias. Por supuesto, los médicos que van a ir a un servicio social o que están a punto de irse a su servicio social, que de hecho fue apenas en julio de este año, los pasantes de medicina fueron a su servicio social. Y bueno, pues realmente por la situación que ha habido y esa cuestión de ruido que ha, que ha surgido de este tema, los médicos están inconformes, por supuesto, con las plazas que les dan. Y no es que sean inconformidades con base pues no sé, en que esté muy lejos o que esté incómodo o que no o que sea un tema más de flojera que otra cosa. Por supuesto que no es así. La cuestión es que pues la seguridad no está nada garantizada. Y bueno, pasantes, como les comentaba, pasantes de distintas licenciaturas, además de la de medicina, enfermería y odontología, que son una de ellas, lograron llegar a un acuerdo específicamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Que bueno, ya esta tiene por supuesto la facultad de enviar a médicos al servicio social,
Y bueno, pues estos médicos, estos odontólogos, estos enfermeros han alzado la voz y pues resulta que pues están inconformes, por supuesto. Eh, digamos que el número son 34 plazas con las que estos médicos, enfermeros y odontólogos estaban en desacuerdo, por lo cual el IMSS, ahora llamado IMSS Bienestar, les dio la oportunidad, les dio la opción, la alternativa de poder rechazar esa plaza. Eso es importante porque dan decir, bueno, lo rechazan y ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada malo. Afortunadamente el IMSS Bienestar en esta localidad o en esta entidad, pues por decirlo así, agarró la onda y dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber problema en cuanto a su proceso de titulación, y estos estudiantes o estos futuros pasantes o ya pasantes en este momento, pues no van a tener ningún tema. Y fueron reubicados en algunas clínicas de su localidad cercanas a su hogar, y que no va a haber ningún problema. Ahora, esto, bueno, comenta en esta nota que esto se dio a conocer o llegó a darse esta sesión en una reunión efectuada el 29 de julio, es decir, apenas se logró formalizar que los pasantes que así lo solicitaron fueran reubicados del lugar para prestación de su servicio social por considerarlo como zona donde presentaba riesgo de integridad. Y me equivoqué, fue el 1 de agosto que donde los pasantes de medicina ya se fueron a su servicio social. Entonces estos afortunadamente estas personas, bueno, porque antes de ser médicos son personas, por supuesto, fueron reubicados, y esa es una gran noticia. Espero que se tome como ejemplo para las demás entidades, para los demás lugares y universidades, para que escuchen a sus alumnos, vean las estadísticas de asesinatos que hay para los alumnos de medicina y por favor hagan algo. Ya no voy a tocar tanto el tema de las propuestas y esto, porque eso ya lo tocamos en el podcast pasado y el antepasado también. Comentan en la reunión que había sido acordada a inicios de la semana, Salvador Nava, que es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, informó a los pasantes el avance de las gestiones ante el IMSS Bienestar, instancia que procederá a dar trámite interno a la solicitud de renuncia de las asignaciones mencionadas. Con lo anterior queda resuelta de manera favorable la preocupación de las y los pasantes en los que refiere su rechazo por acudir a comunidades consideradas como inseguras, por supuesto. Se mencionó que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez mantendrá seguimiento con cada una de las y los egresados durante el periodo de prestación del servicio, y se continuará con una mesa de trabajo para tener otros temas relacionados a su actividad. Por supuesto, es lo que decíamos, las universidades tienen que dar seguimiento a los alumnos. Obviamente universidades como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quiero suponer que es una universidad donde pues realmente el alumno paga poco de colegiatura o no paga nada, y bueno, durante su estancia desconozco cómo es en sus universidades. Sin embargo, como les comentaba en los podcasts pasados, las universidades privadas como la que yo estuve, pues digamos, sí tenemos coordinadores médicos o médicos supervisores, por así decirlo, que están muy al pendiente de nuestro trabajo, y nos van a visitar a los campos clínicos. Digamos que después de la teoría, que son 2 años, se vienen 2 años de campos clínicos antes de entrar al internado. En ese lapso de tiempo, esos 2 años, sí va un coordinador médico, va un supervisor médico a checar nuestro trabajo, incluso va a preguntar a los maestros cómo vamos, nuestras calificaciones, si vamos bien vestidos, si vamos con el cabello corto en el caso de los hombres, y que las mujeres vayan bien vestidas, etcétera. O sea, tienen como una gestión de supervisión bastante compleja. Sin embargo, en la cuestión de servicio social, pues bueno, falta. Y es donde yo reclamo, porque coincide mucho que en el servicio social la paga hacia la escuela ya no se realiza. Entonces, pues obviamente a mí se me hace mucha casualidad que los pagos, que al alumno se le trate bien, o no se le trate bien, más bien se le esté muy al pendiente al alumno cuando y durante se está pagando una colegiatura.
Entonces esa es la cuestión que yo reclamo. Entonces, enhorabuena por esta noticia, enhorabuena por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y esperemos que toda esta gestión que se hizo en Ciudad Juárez sea replicada en entidades distintas de la región, perdón, de la República Mexicana, de nuestro país, porque bueno, obviamente no solo es Ciudad Juárez, no solo es Chihuahua, y Ciudad Juárez, por supuesto, las entidades que están en peligro, sino, bueno, de seguridad, sino también son muchas otras. Y bueno, por supuesto, la Ciudad de México no es la excepción, y otras entidades como Michoacán, Guanajuato, etcétera, pues tienen estos focos rojos de manera importante, desafortunadamente. Entonces esa es la cuestión. Esperemos que sigan así, y como digo, replicar este comportamiento o este tipo de resultados para las siguientes entidades. Vamos a seguir dando seguimiento a este tema sin lugar a duda, y estaremos muy al pendiente. Bueno, también, como les comentaba en podcasts pasados, nuestra intención también como podcast, como la comunicación, es darles a ustedes, que no son médicos, y los que sí son médicos, lo más que se pueda de noticias actuales. Como ya lo sabían antes, ahorita ya no solamente tenemos un problema que es el COVID-19, ya tenemos otro que es la viruela del mono. Antes de la viruela del mono tuvimos seguimos teniendo de la hepatitis fulminante en niños. Sin embargo, ahorita vamos a hablar un poco más de la viruela del mono, que no es nada nuevo. La viruela del mono no es absolutamente nada nuevo. Es una enfermedad que ya existía, que ya fue identificada desde los años 70 en África. Entonces, bueno, realmente no. Ahorita la cuestión es que desde enero de este año, pues empezó a hacer ruido, porque empezaron algunos casos a existir de este virus en partes que, pues por supuesto, no existían, y que actualmente, bueno, países como España, Estados Unidos, de Latinoamérica, pues nuestro país no está exento. Brasil, Perú, Argentina, Venezuela, que hay un caso, pues nos estamos viendo afectados por esta enfermedad. Pues realmente nos vamos a basar mucho en la guía de atención de viruela del mono para poderles explicar esto, y en algunas noticias importantes que tienen que ver, por supuesto, con este tema, y que tienen que saber algunas cosas ustedes también. Normalmente las preguntas más frecuentes son cómo me contagio, cómo puedo cuidar, hay un tratamiento, cómo se diagnostica, y es por supuesto que es natural. Afortunadamente, pues no es una enfermedad que sea letal, sin embargo es muy dolorosa. ¿Y cómo nos podemos contagiar? Bueno, el contagio de esta enfermedad de la viruela del mono es generalmente con el contacto directo o indirecto con sangre, con fluidos corporales, puede ser con lesiones de la piel o mucosa de animales afectados, o mucosa de nosotros, ¿no? De los humanos. Entonces, ahorita ya se han hecho estudios, se han hecho infinidad de prácticas en las que se ha demostrado que la viruela del mono tiene una mayor carga viral de la enfermedad en lesiones cutáneas. En lesiones cutáneas, en la piel, en el periodo de costra también, porque todo esto tiene un periodo. Puede ser exantema, pústulas, que son lesiones con agüita, como tipo varicela. Hay lesiones estas lesiones tienen más carga viral que incluso en la vía respiratoria, que puede ser medidas en las gotitas de flush. Cuando estornudamos, esas gotitas de flush, esas gotitas se llaman gotitas de flush. Y entonces se ha demostrado que la carga viral existe mucho más en la cuestión de la piel. En la cuestión de la piel, por eso es que me parece que el 80% más, ahorita se los confirmo, es que el 80% de las veces, o el 80% de posibilidad de contagiarse, es mediante el contacto directo. Entonces, otra cosa que tienen que saber también es el periodo de incubación, es decir, el periodo en el que ustedes contraen la enfermedad durante que ustedes contraen la enfermedad hasta que empiezan a presentar los síntomas, es aproximadamente, que es un promedio,
Es de 6 a 13 días posterior a la exposición y esta puede variar entre 5 y 21 días. Entonces, después de 21 días ustedes pueden presentar esta enfermedad, de 13 a 21 días. Pero, pueden presentar los síntomas de la enfermedad. Y normalmente el cuadro clínico, para que lo tengan bien en cuenta, digamos que lo más importante o lo más, lo que es un signo patognomónico casi, es decir, el signo que no tiene otra cosa, otra enfermedad, que bueno, no es así, pero lo que lo caracteriza mucho es la linfadenopatía, es decir, los ganglios que tenemos en el cuerpo, que generalmente, o la mayor parte de ganglios que tenemos es en el cuello, en la ingle, en la axila, se llegan a inflamar. Entonces la linfadenopatía es de lo más frecuente. Entonces, si hay linfadenopatía, podemos empezar a pensar muy probablemente que pueda ser viruela del mono, que bueno, para poder hacer este diagnóstico se tiene que acompañar de otros síntomas, como por ejemplo la fiebre, el cansancio, es decir, ya los demás son como muy, muy inespecíficos, pero normalmente es la linfadenopatía o la de los ganglios. Pero antes de mencionar todo esto, es importante que sepan, que sepan cómo se caracteriza este cuadro clínico y de qué manera se va dando. Entonces, además de la linfadenopatía, puede existir también tos, puede existir también dolor de garganta y escalofríos. Es decir, puede ser escalofríos, puede ser por la misma fiebre, pero sino también directamente por la misma enfermedad. El dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, que esto, pues como pueden ver, es muy parecido a los síntomas de COVID. Pero esto, como les comentaba, si tienes linfadenopatía, puedes ya empezar a sospechar. Y bueno, debilidad profunda, como les comentaba, la debilidad que también se caracteriza en otro tipo de enfermedades, pero insisto, esto es acompañado de la linfadenopatía. Ahora, hablando de la piel, o sea, además de este cansancio y esto de la linfadenopatía, también existen, por supuesto, cuestiones o lesiones cutáneas, o sea, lesiones de la piel, que son erupciones de la piel en forma de, puede ser de ampollas, que pueden ser de manera plana o puede ser elevada, o sea, puede ser cualquiera de las dos características. Pueden ser llenas de liquidito, puede ser incluso un color amarillento o clarito, como más o menos parecido a la varicela, pero obviamente no es varicela. Y después de este periodo de lesiones cutáneas se viene un periodo de costra, que el periodo de costra es muy contagioso también. Entonces, para que no caigan en este pensamiento de que cuando hay un periodo de costra es que, mire, ya está cicatrizando, ya no, o más bien ya tiene costra, ya no tengo el riesgo de contagiar a nadie. No, al contrario, la periodo de costra es muy contagiosa. Entonces la enfermedad se puede dar por terminada, obviamente con la recesión de los síntomas, ya no tener síntomas, y aparte que ya no tengamos costra en la época, en el periodo de que las costras se caen. Ustedes pueden decir, bueno, probablemente ya puedo salir de esto y ya no tengo la enfermedad. Entonces eso es importante. Ahora, ¿cómo prevenir la enfermedad? Lo primero que les comentaba era esta cuestión de no tener contacto directo con alguien, por supuesto, que haya estado con la enfermedad, pero en sí la prevención en general es no tener contacto directo. Entonces, no tener contacto con personas infectadas es una de ellas. Y de hecho, no tener contacto nos evita un gran porcentaje o el riesgo de contagiarnos ya es casi nulo. Pues por supuesto, como les comentaba ahorita, los síntomas, conocer los síntomas y estarse monitoreando y hacer esta diferenciación con otra enfermedad para que ustedes puedan tener una idea de si es o no es. La otra cuestión es que evitar tocar objetos o materiales contaminados, no compartir alimentos ni utensilios de cocina, eso es importante. Si ustedes llegan a sospechar de alguien o si saben que alguien tiene viruela del mono, pues todos los platos, todos los trastes, todo lo que usa esta persona tiene que ser exclusivamente o exclusivo uso de esa persona. Si ustedes llegan a compartir utensilios, un vaso de agua, lo que sea, ustedes se van a contagiar. Entonces, de esta manera pueden evitarlo también. Lavarse las manos de manera frecuente, creo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Con la cuestión de la COVID-19, ya estamos acostumbrados a este tipo de rutina.
y que me parece que antes de la COVID creo que ya lo teníamos que haber hecho, pero bueno, la COVID nos llegó a recordarnos que el lavado de manos es muy importante, y por supuesto por esta enfermedad también. También se tiene que usar cubrebocas, como les comentaba. La cuestión o más bien el hecho de que el 80% de los casos se contagien por contacto directo, no quiere decir que por gotitas de flush o por estornudos, por la tos, toda esta cuestión se puedan contagiar. Entonces por eso es importante que usen un cubrebocas, y como en el COVID-19, con la COVID-19, KN95. KN95 todo el tiempo, que es el más seguro de todos. Por eso es recomendable también usar cubrebocas en esta enfermedad. Por supuesto, no compartir toallas, no compartir ropa, no compartir absolutamente nada que de uso común, ¿no? Que puedan poner en riesgo el contagio de esta enfermedad. Y básicamente es eso. Básicamente es el contacto directo. Actualmente se ha visto, o pues digamos, se ha estudiado y mediante la observación, mediante el empirismo y el conocimiento científico, se ha visto que en cuestiones de tener un contacto con los de manera muy directa, como son las relaciones sexuales, por supuesto que es, digamos, la principal vía de contagio ahorita. Y se ha observado mucho más en el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres, es decir, con los homosexuales. Entonces, se ha visto mucho sobre todo digamos, en el 98% en el mundo, y en 80% en España, porque en España se ha visto muy afectado y es donde se ha observado más. En el 98% de los casos se ha visto que las relaciones homosexuales es donde han contraído más esta enfermedad. Entonces por eso es que se llega a recomendar no tener tantas parejas sexuales. Digo, no es que a las heterosexuales no les pase, pero se ha observado mucho más en las cuestiones de las relaciones homosexuales. Entonces, a lo mejor a los amigos que son homosexuales, y a todos por supuesto, pero más como se ha visto más aquí, tratar de no tener tantas parejas homoparentales, porque bueno, realmente se ha demostrado que la enfermedad ha sido perdón, que la enfermedad se ha contagiado más por este tipo de factores. Entonces, esa es como una de las cuestiones que tenemos que estar cuidando y que estar analizando. Bueno, realmente no se considera, o sea, por este factor importante, no se considera, eso es importante que lo sepan, no se considera una enfermedad de transmisión sexual. No es como tal, no es como como el SIDA, no es como una infección de vías urinarias transmitida por vía genital. No es nada de eso. O sea, no es más que nada por lo que les comento, de que hay un contacto directo de piel con piel. Y por supuesto que en la relación sexual, bueno, pues obviamente esto pasa. Y pasa mucho, el contacto de piel con piel. Entonces, la cuestión también es que se ha visto mucho que mediante el sexo oral, mediante el sexo anal, por la mucosa del ano, es que llega a absorber un poco más al virus, y esto se llega a propagar un poco más, o llega a contagiarse un poco más. Entonces, este es otro factor. Por el sexo anal y por la cuestión del sexo oral, se ha visto que por esas vías se ha contagiado también más las personas, o al menos eso es lo que también suponen, ¿no? Por lo mismo que les he dicho, que al menos en el 98% en el mundo, y que se ha visto este estudio de 80% en España, ha sido en parejas homoparentales. Entonces hay que cuidarnos, hay que cómo hacerlo en el caso de todos, en el caso de homosexuales, heterosexuales, bisexuales, etcétera. Tratar de no tener ahorita tantas parejas sexuales por esta cuestión. Como les comento, no es una enfermedad que sea letal. No hay tantas muertes en el mundo. Sin embargo, es muy dolorosa. Incluso ha habido casos donde existen lesiones de la piel en genitales,
y es extremadamente doloroso. Entonces, por eso mismo, por la cuestión del acto sexual, es donde hay más contacto. Entonces, por eso es que a todos se les pide que, o al menos la OMS empezó a recomendar que no haya tantas parejas sexuales, no tengan tantas parejas sexuales por esta cuestión. Bueno, la otra cuestión es el estudio que se hizo en España, muy interesante. Fue un estudio observacional que viene a reforzar el conocimiento que había sobre las manifestaciones de la viruela del mono, y añade algunos matices que hasta ahora no habían salido a la luz, gracias a la amplia muestra que hay en España, que son 181 casos confirmados. Que este estudio lo hizo el investigador Oriol Mitja, así se llama, coordinador del estudio en España. Él comenta que hay un mayor impacto clínico del que se estaba asumiendo, porque, como les comentaba, este cuadro clínico, estos síntomas son normalmente lo que están pasando. Pero este estudio que les comentaba de las relaciones sexuales, más allá del dolor que pueden causar las propias lesiones de la piel, el estudio ha observado que la inflamación en el recto, del recto y provocada por el sexo anal receptivo, produce grandes dolores al defecar. Entonces, algunos pacientes, sobre todo en España, que se hizo este estudio, han tenido este malestar. A estas personas que han sido confirmadas han tenido este tipo de dolor al defecar. Entonces ha sido principalmente por los que le comentaba, que es el sexo anal, el sexo oral, porque ha habido otros que han tenido lesiones en la mucosa oral. Entonces esta cuestión es por esto. La amigdalitis también, que ha sido ocasionada por el sexo oral, y grandes problemas para deglutir los alimentos. Entonces es bien importante que lo entiendan, que no así que no por persinados, no porque no queramos que tengan relaciones sexuales, ni mucho menos. Pero ahorita estamos en una etapa muy delicada de salud, porque ahorita les voy a hablar de otra cosa que apenas hoy se vio en China, para variar. Pero estamos en una etapa muy muy complicada en todos los sentidos, tanto económicas, de seguridad, de contaminación. Ya ven la ola de calor que hubo en España también, me parece que fue en la parte occidente de Europa. Es decir, estamos en una etapa muy complicada, y ahora también toca el tema de relaciones sexuales. Entonces, creo que debemos de tomar esto muy, 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 muy a fondo, muy en serio, y creo que es tiempo de actuar, me parece. En fin, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? Mediante una PCR. La PCR, al menos los pacientes que se ha estudiado, como les comentaba, la carga viral más, o donde se ha visto un poco más la carga viral, es en las lesiones que han sido en las muestras extraídas de la faringe, y de las lesiones cutáneas, por lo mismo que les comento de las relaciones sexuales. Entonces se ha visto mucho más esta carga viral que en vías respiratorias, obviamente nada más por simple hecho de respirarlo o de administrarlo mediante nuestra nariz o nuestra boca hacia nuestros pulmones. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Esa es la cuestión que hay que tener. Y sí, es el 80% de los casos donde el contagio ha sido por contacto directo que por otra vía. Entonces, pues es una mala noticia, por supuesto, porque el contacto directo, los humanos estamos acostumbrados a eso, somos amantes del sexo, de las relaciones sexuales, pero bueno, en esta cuestión pues hay que cuidar un poco más eso. Si de por sí ya existen enfermedades de transmisión sexual, que sí son enfermedades de transmisión sexual, ahorita ya se viene sumando esto. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Y ahora el tema de las vacunas, aquí comenta la nota que obviamente las vacunas que se están usando no son específicamente para viruela del mono. O sea, realmente no existen ahorita vacunas, o ya se está haciendo o se está estudiando, por supuesto, pero no existe ahorita una vacuna específica para esta enfermedad, sino más bien las vacunas que se están
que se están usando o que están diseñadas son para la viruela tradicional, que según la nota sí aparece arrojar una alta efectividad, es decir, del 80% o más, si se completan 2 dosis. ¿Cuántas dosis son según esto? Son 2 dosis de la vacunación, pero esto está inconcluso, esto sigue en estudio, porque bueno, la enfermedad pues empieza. No es como tal una pandemia, pero sí ya hay alerta. Por ejemplo, la OMS lo dio hace un mes, Estados Unidos la semana pasada. Entonces, digo, no quiero ser pesimista, pero suena que pueda ser algo más allá que mucho más local. Puede ser ya, ojalá que me equivoque, pero puede ser una pandemia. Entonces, todos estos datos que les estoy comentando, pues son lo que está pasando actualmente. La viruela del mono es una realidad. No es letal la enfermedad, como resumen, pero sí es dolorosa. Hay que cuidarnos. Ha habido muertes, sí ha habido muertes, pero ha sido menos del 10% a nivel global. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Me parece que creo es un tema que hay que darle seguimiento, por supuesto, y nosotros como en Doctor al Cuadrado, para que ustedes lo tengan bien presente, lo pueden escuchar, y cualquier tipo de actualización importante o algo, nosotros lo vamos a decir. ¿Ok? Ahora, bueno, antes de la noticia nueva, que es mala noticia, desgraciadamente, solamente quiero darles un dato con relación al COVID-19, que muchos de ustedes muy probablemente digan, ok, ya me contagié de COVID, ya no tengo o bueno, ya en teoría ya no tengo síntomas, pero pasa que algunos de nosotros o los que se han contagiado, yo al menos creo que si me he contagiado, nunca de manera oficial he tenido una muestra de PCR o una de antígenos que me diga, Ander, eres positivo a COVID. No, pero no creo que no me haya enfermado. Por supuesto que ya me enfermé, sobre todo porque mi esposa y mi hijo ya se enfermaron, entonces es muy seguro que yo también lo haya tenido. Sin embargo, no tuve síntomas post-COVID. La que sí tuvo síntomas post-COVID fue mi esposa, precisamente. Y actualmente los investigadores de un estudio estimaron la prevalencia de COVID-19 prolongado, utilizando algunos datos o mediante encuestas. Esto fue en Europa en las primeras etapas de la pandemia. Y concluyeron que síntomas post-COVID afectan solamente de 1 a cada 8 personas, revela el estudio. O sea, 1 de cada 8 a nivel global es mucho. Entonces, muchos de ustedes seguramente van a estar identificados con esta nota, porque son síntomas que siguen apareciendo, aunque ustedes ya a lo mejor ya no se usa como tal, pero a lo mejor ustedes dijeron, bueno, me voy a hacer otra prueba después de mi aislamiento para ver si salgo negativo. Muchos de ustedes salen negativo y dicen, bueno, ya no contagio. Ok, perfecto. Entonces, ya no se usa eso, realmente ya nada más es un aislamiento de 5 a 10 días como promedio. Y si después de eso ya no hay ningún síntoma, ya no hay nada que recalcar, bueno, hay que hacer una evaluación médica. Y si el médico decide, porque ya no hay síntomas, ya no hay un signo de que haya un riesgo de contagio importante, ustedes pueden salir del aislamiento. Entonces, este estudio revela que uno de cada ocho adultos que se contagió de COVID-19 durante las primeras etapas de la pandemia experimenta síntomas persistentes de la enfermedad. Es decir, en 2020, al menos en México, es cuando se presentó la pandemia de COVID-19. Y durante estas primeras etapas sí hubo personas que 1 de cada 8 siguen con síntomas persistentes de la enfermedad. Esto fue realizado, como les digo, en Países Bajos, es decir, Holanda, que analizó la naturaleza, prevalencia y la gravedad de los síntomas de larga duración. Con más de 500 millones de casos de coronavirus registrados en todo el mundo desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020, ha aumentado la preocupación por los síntomas prolongados que se observan en las personas que contraen virus de SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Porque muchos dicen, es que yo cuando me enfermé, a partir de ese momento ya no se me quita el dolor de cabeza, a partir de ese momento ya me siento bien cansado, a partir de ese momento cuando hago ejercicio ya no puedo respirar o ya duro menos. Bueno,
pues esta investigación demuestra, al menos en Países Bajos, que no dudo que sea a nivel global, esta investigación fue publicada en la revista The Lancet. Este viernes solicitó a más de 76.400 adultos en Holanda que completaron un cuestionario de línea sobre 23 síntomas prolongados comunes de COVID-19. Entonces, todo esto se manejó mediante encuestas y concluyeron que 1 de cada 8 en Holanda. Se les había dicho que a nivel global, pero no es 1 de cada 8 en Holanda. Pero obviamente vamos a suponer que 1 de cada 8 pueda ser a nivel global, que es mucho en nuestro país también, y simplemente yo conozco muchos, y ustedes seguramente también, que dicen que a partir de que se enferman de COVID ya no son los mismos. Para mal, por supuesto. Déjenme buscar los síntomas. Dice, se invitó a todos los participantes adultos a completar el mismo cuestionario de línea 24 veces sobre 23 síntomas físicos prolongados de COVID. El promedio de edad de los participantes fue de 53.7 años y el 60.8% eran mujeres. De este promedio, 60.8% eran mujeres, para variar, ¿no? Creo que la gran mayoría de las enfermedades afecta un poco más a las mujeres, y esta vez no fue la excepción. Los sobrevivientes de COVID-19 informaron dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor al respirar, y en los músculos, pérdida del gusto y o del olfato, hormigueo y pesadez en los brazos y las piernas, un nudo en la garganta, sensación de calor y luego de frío, y fatiga de 3 a 5 meses. Es lo que les comentaba. Hay muchas personas que sí me han tocado que dicen es que a partir de que yo me enfermé, me ha dolido el pecho. A partir de que yo me enfermé, me canso al hacer ejercicio cuando antes no me cansaba. Y con ejercicios leves, por así decirlo. Es que cuando yo me enfermé ya me siento más cansado. Cuando yo me enfermé siento que ya no me regresó el sentido del gusto al 100%. Ya no me regresó el sentido del olfato al 100%. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de estos síntomas que los acabo de comentar, son los más importantes que recalca la nota o esta investigación, al menos en Países Bajos, donde el promedio es de los 53.7 años y el 60% eran mujeres. Es el promedio, por supuesto que afecta también a edades más tempranas, y depende mucho también de la genética, ¿no? Dice, de todos los pacientes, el 12.7% tenía síntomas atribuibles al COVID-19 y 381 de 1.782 sobrevivientes, que es el 21.4%, y 361 de 4.130, que es el 8.7% de los controles, informaron que al menos un síntoma se volvió moderadamente grave a los 3 meses. Es lamentable, porque sí ha habido personas en nuestro país, o al menos que yo he tenido un poco en la consulta, que les dan primero COVID-19, ya le dio en 2020, y a lo mejor meses después, incluso un año después, le vuelve a dar a COVID, y ahora sí, fue muchísimo más grave. Es decir, hubo daño a nivel pulmonar importante, y lamentablemente algunas de ellas murieron. Entonces, hay algunos que no le regresa el gusto al 100, hay algunos que no le regresa el olfato al 100, hay algunos que tienen ya fatiga crónica, hay algunos, como les comento, o sea, esto ya se fue agravando. Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues al ver este estudio, no me extrañaría que si hacen un estudio en Latinoamérica, en nuestro país en específico, vayan a salir este tipo de resultados. Entonces, me parece que sí tenemos que tenerlo pues bien en cuenta. La verdad es que es un estudio bien interesante, muy interesante, para poderlo replicar acá y ver qué es lo que sucede. Pues realmente la nota solamente dice eso. Es interesante lo que comenta la nota. Entonces, si ustedes son parte de esta población, que bueno, no son holandeses, si nos escuchan allá, que por cierto nos escuchan ya en Bélgica, España, Estados Unidos, en México propiamente, y uno que otro en Australia, lo que estaba viendo las métricas, muchas gracias. Y si nos llegan a escuchar en Holanda, bueno, pues algunos latinos que viven por allá, pues sería importante que también acá en nuestro país hicieran algún tipo de este estudio. No me extrañaría que saliera lo mismo, a lo mejor un más menos en el promedio de edad, pero me parece que puede ser incluso el mismo promedio de edad
Y yo le podría decir que incluso a los más jóvenes también. A los más jóvenes, yo creo que de 30 o más. Que es donde yo he escuchado más frecuente, donde los síntomas se llegan a quedar, se llegan a agravar, ¿no? No tanto a nivel pulmonar al nivel de llegar a un ingreso hospitalario, no tanto así, pero sí que, como les comentaba, no les regresa el olfato, no les regresa el gusto al 100%, se cansan más, se sienten todo el tiempo cansados, les duele el pecho, etcétera. O sea, son cuestiones que son muy interesantes y que esperamos que poco a poco vaya cediendo esta pandemia, porque como les decía, ya no solo es esto, ya es la viruela del mono. Y entrando al último tema, que es una lástima y que sí preocupa, es que China acaba de detectar a 35 personas infectadas por un nuevo virus de origen animal. Creo que no estamos entendiendo nada. Se trata de un enipavirus zoonótico, es decir, de animales, que provienen de animales, que provoca fiebre, falta de apetito, náuseas y cansancio, entre otros síntomas. Es decir, si lo pueden ver otra vez, este tipo de síntomas se presenta tanto en COVID como puede ser en viruela del mono o en la viruela símica. Pero se acaba de detectar en China un nuevo virus y 35 personas están infectadas de origen animal. Les voy a leer la nota como tal. Un grupo de investigadores ha detectado 35 personas contagiadas por un nuevo virus de origen animal en China. Este reciente patógeno pertenece al tipo Enipavirus y se ha registrado en las provincias de Shandong y Henan del país, tal y como detalla el artículo publicado en la revista. En la revista científica New England Journal of Medicine, Este virus ha sido detectado a través de muestras tomadas de la garganta en aquellas personas que han tenido cierto contacto con animales domésticos, como perros y cabras, y salvajes como la musaraña. Bueno, no sé quién tenga una musaraña en su casa, pero en fin. Pero al menos perros y gatos, perros y cabras, pues allá sí tienen, incluso se los comen, ¿no? Me parece. En cuanto a los síntomas detectados y asociados al enipavirus, son fiebre, falta de apetito, cansancio, náuseas y dolores de cabeza y musculares. Actualmente el epinavirus no dispone de ninguna vacuna ni terapia para su tratamiento, pero según los investigadores la transmisión del virus no se produce de persona a persona. Entonces, bueno, es como el consuelo, ¿no? Es de animal a persona, pero vaya, a ver qué sucede. El enipavirus, que puede transmitirse de los animales a los seres humanos, ha sido descubierto en China. ¿Raro? No creo. Y según informaron los Centros para el Control de Enfermedades, es decir, la CDC en Taiwán, el país establecerá un método de análisis de ácido nucleico para identificar el virus. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que ya vimos? Digo, de manera resumida, como les comentaba, es la fiebre, que es en un 100%, la fatiga es un 54%, tos un 50%, pérdida de apetito 50% y dolor muscular 46%. Náuseas 38%, dolor de cabeza 35% y vómito 35%. También mostraron una disminución de los glóbulos blancos, es decir, los glóbulos blancos son los leucocitos. Estas células, se las comento, son células de defensa que tenemos en nuestra sangre y estas se ven disminuidas en esta enfermedad. Dice que en un 54%. Si son células de defensa, entonces pues por supuesto que afecta a nuestro sistema inmune. También las plaquetas, que también se pueden ver en una biometría hemática, por ejemplo, 35%, insuficiencia hepática 35% e insuficiencia renal en un 8%. Bueno, según esto, ¿qué animales pueden transmitir el enipavirus? Hay algunos animales domésticos como las cabras y los perros. En un 2% se encontró las cabras y un 5% de los perros analizados eran positivos. Entonces cabras y perros fueron los dos animales protagonistas que se vieron o que se llegó a comprobar que llegan a transmitir esta enfermedad. Los resultados de las pruebas se realizaron en 25 especies de animales salvajes en total. Sugieren que la musaraña podría ser un reservorio natural del Nipah-virus langia, ¿no? Que es un tipo de Nipah-virus, ya que el virus se encontró en el 27% de los sujetos de la musaraña. Ok. Además, Jen Xiang ha señalado, que es un investigador allá,
que los 35 pacientes de China no tenían un contacto estrecho entre sí ni un historial de exposición común. Por eso es que concluyen que esta nueva enfermedad del Nipah virus no se transmite de persona a persona, sino de animal a persona. Y dice, y el rastreo de contactos no mostró ninguna transmisión viral entre los contactos cercanos y la familia, lo que sugiere que las infecciones humanas podrían ser esporádicas. Sin embargo, el centro de investigación aún no han determinado si el virus puede transmitirse entre humanos. Hasta ahorita no, pero pues quién sabe. Las personas deben prestar mucha atención a las nuevas actualizaciones sobre el virus. Y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente del Doctor Cuadrado para llevarles a ustedes pues las actualizaciones que puedan surgir de esta nueva enfermedad, que no salimos de una, nos metemos en otra y por qué no una tercera. Son como las deudas, amigos. Son como las deudas. Ves algo o tienes dinero y dices no voy a gastar en cosas estúpidas y llegas a gastar en cosas estúpidas. Y llega la otra quincena, no has terminado de pagar la primera cosa estúpida y ya te estás enrolando con la segunda cosa estúpida y la tercera cosa estúpida dices bueno, pues venga, nos tu reino y se viene la tercera cosa estúpida como deuda. Entonces no podemos salir de una y ya estamos en 3. Esperemos que ya por favor se pare esta cuestión porque si no, puede ser que sí llegue una enfermedad letal y nos mate a todos. Pero bueno, la cuestión es, estas son lo que se les quería comentar. La primera noticia fue buena y después ya nos fuimos para abajo, lamentablemente en cuestión ya de salud directamente. Vamos a estar dando las actualizaciones, vamos a estar muy al pendiente de pues de toda esta cuestión de salud, que es importante que lo sepan. Desde un principio les comenté que era como una cuestión más social, ¿no? De los médicos y los problemas sociales y económicos, incluso cuestiones de actividad paranormal, que sí va a haber podcast por supuesto en noviembre de esto incluso y en otras fechas que ajenas al mes, pero esto es importante. Sin embargo, hay unos que lo están tomando a la ligera porque digo, no me puedo incluir, porque bueno, por supuesto yo me sigo actualizando, sigo leyendo para que todos ustedes estén digamos en el mismo canal y tengan la misma información. Que por cierto, todo esto que les estoy diciendo, todo esto que les estoy comentando, además de que es algo objetivo, son hechos, y además de que doy mi opinión, toda la cuestión científica y todo esto que estoy leyendo se va a ir a la caja de comentarios en YouTube y al Spotify en la descripción la descripción del podcast, a toda esta característica o el resumen. Ahí van a poder encontrar los links para que lo lean, lo analicen y tengan su opinión, pero pues son hechos. Y los hechos, pues las opiniones lamentablemente o desafortunadamente no caben. Pueden estar de acuerdo o no, pero hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Sin duda alguna hay que cuidarnos. Se vienen tiempos bien complicados en todos los sentidos. Y pues no es más que desearles que tengan suerte, que cuídense, no tomen esto en serio. Sí disminuyan sus parejas sexuales, si pueden. Y pues yo creo que deben, para poder cuidarse a ustedes y a los suyos. COVID-19 no está terminado, por favor cuídense mucho con esto también. No ha terminado la pandemia, siguen habiendo casos, siguen habiendo muertes, sí, a menor proporción, a menor porcentaje, pero siguen habiendo muertes. Y por favor vacúnense. Aquí sí no puedo estar yo de acuerdo con los antivacunas. Por favor vacúnense. ¿Sirven las vacunas? Sí sirven. No les meten chips, no les meten absolutamente nada. Es para prevenir lo más que se pueda la complicación de alguna enfermedad. No previene que se contagien o no. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepan. Se ponen la vacuna, no es que ya estén exentos de el contagio. No es así. Entonces, por favor, por lo que más quieran, cuídense, vacúnense y nos estaremos escuchando en el próximo capítulo. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.